muy buenos días para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos en el capítulo 19, la consecución de la paz, en la sección tercera, la irrealidad del pecado. 1. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpa todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. 2. El ego no cree que sea posible que lo que realmente invoca el pecado es el amor y no al miedo, y que el amor siempre responde, pues el ego lleva el pecado ante el miedo exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpa, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno y seguirá repitiéndose sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Continuando con el tema del pecado en esta sección tercera del capítulo 19, nos explica que nuestra atracción por la culpabilidad es lo que hace que queramos nosotros seguir sosteniendo esa idea de pecado. Nos atrae la culpa. Queremos nosotros ser señalados como culpables. Conservamos nosotros esa idea de culpa, esa idea nuestra de haber usurpado el poder creador del Padre para venir a fabricar ilusiones. Conservamos esa idea de culpa porque nosotros, desde nuestra idea de error, creímos que el Padre se había enojado por eso tan terrible que habíamos hecho. El miedo puede ser tan agudo que al pecado se le niegue su expresión, pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá. La mente no querrá abandonar esa idea de pecado. A nosotros nos gusta sostener esa idea de error. Tan es así que nos gusta cuando encontramos a alguien por ahí que apoya nuestras mismas ideas. Si ya nosotros decidimos juzgar a ese fulano, nos atrae que alguien más le juzgue, que alguien más coincida con la forma en la que yo le estoy viendo, que alguien más esté de acuerdo conmigo cuando yo digo que es un tóxico, cuando yo digo que es un vagabundo, cuando yo digo que es un alcohólico. Pues la culpa todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. Nosotros conservamos esa idea de culpa
y no hemos querido renunciar a ella. Por eso esa idea de culpa está ahí, latente en nuestra mente. Está ahí, perenne en nuestra mente. Pero nos dice que solo un vengador con una mente diferente a la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. Ese vengador que lo que quiere es que expiemos con minúscula. El ego quiere que sostengamos esa idea de culpa, esa idea de pecado y que paguemos por ello. Quiere que veamos esa idea de culpa, esa idea de pecado proyectada en nuestro hermano, que se vea peor en él, pero no hace que yo me exima de esa culpa que siento. Ese vengador lo que quiere es que yo pague por esa culpa que cargo. El ego no cree que sea posible que lo que realmente invoca el pecado es el amor y no el miedo. Y en el amor parece siempre responder, pues el ego lleva el pecado ante el miedo exigiendo castigo. El ego lleva siempre esa idea de pecado ante el miedo y exige castigo. Por eso ahora creo estar sufriendo una enfermedad terrible. ¿Por qué? Porque yo mismo quise imponerme un castigo por ese pecado, entre comillas, tan terrible que creo que cometí. Ese es el objetivo del ego. Por una parte, me vende la idea de que soy bueno. El ego se viste de espiritual y me vende esa idea de que soy distinto, de que soy especial, de que estoy mejor, de que todo va a estar bien, pero no me permite abandonar esa idea de pecado. También se opone a que yo crea que esa idea es un simple error y que puede ser perfectamente disuelto por el Espíritu Santo. Quiere que yo le dé realidad a todas esas ideas de error y que las considere entonces como pecados, para que estén ahí repitiéndose eternamente. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpa, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. Quiere que yo sostenga la idea de pecado, que lo haga real y me muestra todos esos testigos falsos. Me los muestra. Yo puedo ver las cicatrices en el cuerpo físico, puedo ver el dolor que está experimentando mi hermano, que estoy experimentando yo. Puedo ver todos esos testigos falsos para creer que realmente hay un pecado tras todo eso que se está experimentando ahora. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. El pecado siempre clama por castigo. Anteriormente nos dijo que el pecado clama por la muerte. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad y lo que es verdad no puede sino ser eterno y seguirá repitiéndose sin cesar. Se repetirá una y otra vez porque yo ya di por cierta esa idea. Ya creí en esa idea. Y como creo que es un pecado, pues ahí está repitiéndose una y otra vez. Y luego diré, ¿por qué se me repite este patrón? ¿Por qué vuelvo a repetir esta situación? ¿Por qué yo atraigo este tipo de personas? ¿Por qué? Precisamente porque he querido guardar en mi mente esa idea de error, porque no he querido deshacerme de ella, porque no he querido examinarlo y decidirme por el cielo en vez de decidirme por el infierno. Recordemos que en la lectura anterior nos decía que pensáramos detenidamente
cuál iba a ser la decisión que íbamos a tomar. No tomes a la ligera esa decisión, pues de esa elección depende que optes por el cielo o que optes por el infierno. Mientras nosotros querramos seguir sosteniendo la idea del error, viéndola como si fuese un pecado y guardándola ahí solapada en la conciencia, pues seguiremos experimentando lo que parecen ser las consecuencias de ese error. Pero también podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a llegar a la causa, que nos ayude a llegar a esa decisión equivocada, que nos ayude a llegar a ese momento en donde creemos haber hecho algo que Dios no haría, o bien en donde no quisimos hacer algo que Dios se hubiese hecho. A ese momento en donde juzgamos sin amor a una criatura del Padre, que nos ayude a llegar a ello y que nos muestre la irrealidad de esa decisión, que deshaga todo lo que parecen ser las consecuencias de ese error que es imaginario. Y el Espíritu Santo se hará cargo de ello. 3. Un error, en cambio, no ejerce atracción. Si lo ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces, un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambias su condición de modo que de ser un pecado pase a ser simplemente un error. Ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Y en ese caso no harás sino cambiar de una forma de pecado a otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. 4. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos tal como Dios le encargó que hiciera. Pero no conoce el pecado ni tampoco puede ver los errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por ende queda sin contestar? 5. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto compartes su visión, mas no compartes su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente. Pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que dicta dicha percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro con mayúscula
que es uno con ella, le brinda. Lo que ves claramente como una equivocación es lo que deseas que se corrija. Si nosotros estamos viendo algo como un pecado, pues significa que queremos conservar esa idea de error. Pero si nosotros estamos viendo algo como una equivocación, es porque queremos que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. A veces nos atrae esa culpa. A veces nos atrae tanto esa culpa porque queremos seguir manteniendo a nuestro hermano ahí crucificado. Lo que ves claramente como una equivocación es que se deseas que se corrija. Y si yo entonces quiero que algo se corrija para mí, pues significa que estoy deseando que se corrija para toda la filiación porque soy uno. Entonces, quiero que se corrija para mí esta idea de enfermedad, pues significa que quiero que se corrija para toda la filiación esa idea de enfermedad también. No puedo querer algo solo para mí. Dar y recibir son en verdad lo mismo y lo que doy es lo que recibo. Primero doy y recibo lo mismo que estoy dando. Entonces, cuando nos atrae alguna idea de culpa, examinemos con el Espíritu Santo a quién es que nosotros queremos tener crucificados con esa idea de culpa. ¿A quién es que nosotros queremos tener ahí, atado a la cruz, con esa idea de culpa? Porque si yo estoy queriendo ver en alguien un pecado, significa también que estoy queriendo conservarlo para mí. Por lo tanto, examinemos con el Espíritu Santo qué es eso que estoy conservando y por qué. ¿Por qué estoy negándome la oportunidad de sanar? Si yo le pido esa corrección al Espíritu Santo, de pronto cambia su condición de pecado ahora a ser un error, porque el Espíritu Santo me muestra que todos esos son errores de percepción. Mientras que si en esta ilusión yo estoy creyendo en esa forma de pecado y trato de solucionarlo, entre comillas, con otra ilusión, pues significaría que estoy pasando de una forma de error a otra forma de error. Lo que yo necesito es que se sane mi mente, que se me muestre la verdad, en vez de querer arreglar una ilusión con otra. Es por eso que, como lo hemos dicho anteriormente, si creo que necesito salud física, le pido al Espíritu Santo que corrija en mi mente todas esas ideas de enfermedad que estoy albergando. No pido que se me arregle el cuerpo físico, porque eso sería querer yo cambiar la ilusión de enfermedad por la ilusión de salud, pero sigue siendo una ilusión. En mi mente sigue quedando la idea de enfermedad. Por lo tanto, llegará algún momento en esta idea de tiempo que nosotros tanto apreciamos, en donde volveré nuevamente a sentirme amenazado por una enfermedad. Yo necesito que se erradiquen de mi mente todas esas ideas de error, todas las ideas que tengo ahora, todo eso en lo que estoy creyendo ahora que no es real. Todo error es necesariamente una petición de amor, nos dice en el párrafo 4. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por ende se queda sin contestar? Lo que yo le entregue al Espíritu Santo para que me ayude a sanar, el Espíritu Santo lo sanará. Pero si yo estoy dejándome para mí esas ideas a las que llamo pensamientos privados, a las que llamo mis experiencias propias, cualquiera que sea el término con el que esté llamando a esos pensamientos, si me los dejo ocultos, si no quiero verlos de frente, si no quiero exponérselos al Espíritu Santo para que los sane,
Pues el Espíritu Santo no vendrá a arrebatarme nada. El Espíritu Santo no vendrá a quitarme algo que yo no le quiera dar. Estará completamente dispuesto a sanar todas esas ideas que yo le entregue. Estará completamente dispuesto a recordarme que soy ese santo hijo de Dios. Estará completamente dispuesto a mostrarme mi propia realidad, pero no vendrá a quitarme nada a la fuerza. No vendrá a arrebatarme nada de eso que yo quiero conservar para mí. Y eso que yo quiero conservar para mí es también porque lo quiero conservar para mis hermanos. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá del tiempo, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado, mientras sigas creyendo que algunas cosas sí vale la pena conservarlas. En el error puedes creer, pues este puede ser corregido de la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar el castigo que está dictando esa idea de pecado. Entonces, si yo veo el error con el Espíritu Santo me mostrará que puede ser deshecho. Incluso si yo tengo una idea de pecado y la veo con el Espíritu Santo me va a mostrar que puede ser deshecho. Pero depende de mi decisión si quiero que se deshaga o no. Depende de mi decisión si quiero seguir creyendo en el pecado. Si yo quiero seguir creyendo en el pecado, el Espíritu Santo no me va a arrebatar ninguna de esas ideas que yo ahora tengo en tanta estima. No me va a obligar a que me deshaga de esas ideas. Si la mente no obedece, se juzga como desquiciada. De este modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo, por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brinda. Por más arraigada que esté en mí esa idea de pecado o de error, si yo la llevo ante el Espíritu Santo, Él me va a mostrar que todos son errores por igual, que el pecado no existe. Pero puede ser que yo quiera seguir sosteniendo esa idea de pecado. Puede ser que yo quiera seguir creyendo más en ese dolor físico que tengo en este momento, lo que hace que para mí la enfermedad sea real. Eso puede pasar perfectamente. Si yo creo que por tener un diagnóstico médico, pues ya eso es lo que me tocó vivir. Si yo creo que ni Dios mismo me va a sacar de eso, de estos dolores tan terribles que yo siento, ahí yo esa idea de error ya le di realidad. Le di realidad para mí. La hice real para mí. Y una vez que se hace algo real para cada uno de nosotros, pues eso ahí persiste. Es por eso que nos dice siempre el curso que no tenemos que hacer nada que interfiera con lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que hagamos, con lo que el Espíritu Santo está haciendo por nosotros, que es sacando de nuestra mente, borrando de toda esa idea de memoria, de toda esa idea de subconsciente, todas esas ideas de error. Pero yo estoy en mi derecho de luego ir a rescatar todas esas ideas de error y querer conservarlas. Es por eso que nosotros necesitamos que se sane nuestra mente. Es por eso que necesitamos en todo momento pedir esa corrección una y las veces que creamos nosotros que es necesario. Porque nosotros sí que necesitamos cuidar esa verdad que ya se nos ha dado. La verdad en sí no necesita protección,
Pero nosotros, una vez que hemos recibido ese milagro, esa corrección, necesitamos cuidarlo en nuestra mente. Necesitamos mantenernos atentos en favor de Dios y de su reino y no dejarnos caer en la tentación de volver a creer en ese error que ya se erradicó. Porque si vuelvo a creer en ese error, si vuelvo a creer en esa idea de pecado, volveré nuevamente a ver lo que parecían ser sus consecuencias. 6. Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto: si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el creador tiene que haberse extendido a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado de creer eso? 7. Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpa y considerando el pecado como algo de inestimable valor, pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. De este modo, Dios y su creación parecen estar separados, haber sido derrocados, pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creador a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? 8. Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que pueda atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo una voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya y en eterna oposición a Él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor, la creencia del pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Nosotros entonces, pues tenemos ese hábito de buscar el pecado. ¿Por qué? Porque creemos en la culpa. Pero una vez que le entregamos al Espíritu Santo todas esas ideas de error, una vez que
le abrimos nuestra mente al Espíritu Santo para que nos ayude a encontrar esa causa de todas las ideas de error, el Espíritu Santo hará lo suyo. Y lo suyo es recordarme que sigo siendo tal como Dios me creó. Recordarme que sigo siendo ese perfecto, amoroso y amado Hijo del Padre. Que no hay ninguna sola ilusión, por más que yo crea en ellas, que haya podido mancillar la creación del Padre. Que no hay nada en este mundo de ilusiones que yo mismo fabriqué que haya podido cambiar, que haya podido modificar la creación perfecta de Dios. Nada es distinto de la voluntad del Padre, y nuestra voluntad y la del Padre son una y la misma. Nada hay que pueda cambiar esa creación perfecta de Dios. Así que nos dice ahora, como nos lo ha dicho últimamente muchas veces, nuestra relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que es imposible que la creación de Dios pueda cambiar. La relación santa tiene ahora como meta probar que es imposible que el pecado exista. Nos ha venido insistiendo una y otra vez en que la forma de salir de todas las ideas de error es viendo la santidad en nuestro hermano. Es entregándole al Espíritu Santo todas esas relaciones especiales nuestras para que haga de ellas relaciones santas. Es entregarle al Espíritu Santo esa relación para que le quite a esa relación los fines profanos que nosotros le pusimos y ponga en esa relación la salvación como objetivo, la curación de nuestra mente, la depuración de todas esas ideas nuestras de error. El cielo le ha sonreído a esa relación santa y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Puede que todavía vea yo esas distintas formas de error representadas por todas partes. Eso pasa porque me sigo sintiendo atraído por el pecado, me sigo sintiendo atraído por la muerte. Pero ya esa fuente ha sido eliminada. Yo ya he recibido la corrección del Espíritu Santo. Además, por más que esté viendo yo ahora reflejadas todas esas ideas de error en mis hermanos, en mis relaciones, yo sé también dónde está la solución. Esa solución está en mi propia mente y se llama Espíritu Santo. Y esa solución la comparto con todos mis hermanos. Así que puedo volver a pedir guía, puedo volver a pedir corrección. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y ver más allá del tiempo. Así que vuelvo otra vez a pedirle al Espíritu Santo, muéstrame esto como tú lo ves. Recuérdame, Espíritu Santo, que esto ya se sanó, esto ya se perdonó. Quiero mantener el milagro en mi mente, quiero ver el milagro en todos mis hermanos. Párrafo 9. Sin embargo, al contemplar el pecado, con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada, no seguirás viéndolo por mucho tiempo. Pues en la nueva percepción, la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que sean subsanados, no ocultados. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en el que dejes de conferirle poder sobre tu hermano. Y lo ayudarás a superar sus errores al liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. 10. En el instante santo,
Verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido. Pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te concedió. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que la veas. 11. Mira a tu alrededor y contempla lo que Él quiere que veas en tu hermano. No permitas que el pecado se alce nuevamente y ciegue tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ellas se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada. Y gracias a vuestra relación, todos ellos se encuentran más cerca de ese descanso. Ahora, aunque parezcan venir a nosotros ideas de pecado, aunque parezca venir a nosotros ese hermano que nos está mostrando la toxicidad, aunque parezca venir a nosotros una situación X, nosotros sabemos que esa corrección está en nuestra mente, que el Espíritu Santo nos dará esa corrección inmediatamente se la pidamos. Puede ser que se sigan presentando esas aparentes situaciones, esos aparentes hermanos que nos muestran ideas de error, porque esa es nuestra atracción por el pecado y por la muerte, esa es nuestra atracción por la culpabilidad. Pero pidiendo guía ante cada una de estas situaciones, se irá erradicando también esa costumbre nuestra de que nos gusta la culpa. Al contemplar el pecado con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada, no seguirás viéndolo por mucho tiempo más. El pedir corrección al Espíritu Santo ante cada cosa que parece que se presenta nos ayudará a mantener nuestra mente alerta. Nos ayudará a mantenernos atentos, pues en la nueva percepción la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato porque nuestra mente ahora está alerta en favor de Dios y de su reino. Así que reconozco esos errores. Me doy cuenta que no es un pecado, que es un error de percepción, que es una petición de ayuda. Se reconoce de inmediato. Así que lo llevo enseguida ante la corrección que el Espíritu Santo me da. Muéstrame esto, Espíritu Santo, como tú lo ves. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver esto como tú lo ves. Muéstrame la santidad de esta situación. Muéstrame la santidad de este hermano que ahora los ojos del cuerpo están viendo como un tóxico. Muéstrame lo que tú ves, Espíritu Santo. Y desde esa convicción nuestra de que el Espíritu Santo nos dará esa respuesta inmediata y nos llevará a la paz, así dejaremos entonces de ver todas esas ideas de error. Así dejaremos de ver ese pasado que parece pesarle tanto a nuestro hermano, que no es más que nuestras propias ganas de conservar las ideas de error. Gracias a vuestra relación, que ahora es una relación santa,
todos nuestros hermanos junto con nosotros, nos encontramos ahora más cerca de ese descanso. Nos encontramos ahora más cerca del cielo, que era la decisión que nos pedía tomar en la lectura anterior. Tomar esa decisión. Nos pedía que no nos apresuráramos, pero que recordemos siempre que el Espíritu Santo está ahí para brindarnos esa corrección y para tomar la decisión siempre en favor de Dios y de su reino. Hemos hecho la lectura del capítulo 19, la consecución de la paz, en la sección 3, la irrealidad del pecado. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos mañana en una nueva lectura comentada de Un Curso de Milagros. Muchas bendiciones para todos.